Muy buen día para cada uno de ustedes. Les saluda desde la Ciudad de México su amiga Inés Nicolás. Bienvenidos a este espacio que es el estudio de nuestra lección de escuela sabática. Hoy, viernes 20 de noviembre del 2015, nuestra lección no tiene un título porque es para estudiar y meditar lo que Dios nos permitió conocer en esta semana en la lección número 8 titulada Las reformas de Josías. Así que para comenzar vamos a pedirle a Dios que sea Él quien dirija este estudio y vamos a hacer una oración. Oremos. Eterno y amoroso Padre Celestial, que habita en las alturas de los cielos, santificado sea su nombre. Señor, le damos gracias porque usted es bueno y grande en misericordia para con nosotros. Padre Santo, le suplicamos que usted nos permita reflexionar en este resumen que tenemos para el día de hoy, Señor, que no solo quede como eso, sino que sea algo que aprendamos y que sea para reformar nuestra manera de vivir para honra y gloria de su nombre. Suplicamos tu Santo Espíritu sea en nuestros corazones y que su bendición y su mano poderosa sea sobre cada persona que nos escucha en este momento. Bendiga en gran manera este ministerio, Señor, y quédese con nosotros, por favor. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, para recordar vamos a repasar nuestro texto para memorizar, que lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 25. Dice: No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Y sabemos que esto hace referencia al personaje tan importante del rey Josías, ¿verdad? Los padres de Josías no fueron un ejemplo que nosotros pudiésemos admirar. Lo que estudiamos en esta semana nos dejó ver cuáles eran las raíces que ellos tenían, que era la palabra del Señor. Sin embargo, ellos desviaron su mente, desviaron su corazón e hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová. A pesar de eso, nosotros en esta semana aprendimos cómo Josías, una vez que su padre murió, porque sabemos que Dios no le permitió gobernar por mucho tiempo a su pueblo, al pueblo judío. El pueblo judío sabemos que lo componía solamente dos tribus, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Entonces nosotros vimos, por ejemplo, cómo nuestro Padre Celestial permitió que Josías subiera al trono a una corta edad, pues realmente era un niño porque tenía 8 años. Sin embargo, en esta semana aprendimos cuáles eran sus ejemplos de vida que él tenía, pero también aprendimos que el libre albedrío que Dios le dio a Josías, ese libre albedrío que tenemos tú y yo en nuestro corazón, esto lo llevó a tener un éxito espiritual, en su vida espiritual, un éxito en la cual Dios mostrara su misericordia y se regocijara de la vida de Josías. Josías era un gran ejemplo, no porque en ese tiempo ya no hubiese personas buenas, porque sabemos que había personas fieles, pero necesitaba un líder fiel. Y después de toda esta paganidad y apostasía que habían hecho su abuelo Manasés y su padre Amón, y todos los ritos que habían presentado hacia dioses paganos, hacia la diosa Acera, los dioses de Baal, ¿verdad? Y aparte los dioses que ellos construían a semejanza de los astros del cielo, de las estrellas, de la luna, del sol. Entonces nosotros vemos cómo sus costumbres de estos hombres fueron deteriorando toda esa creación que Dios hizo perfecta una vez. Sabemos que el pecado hace esto, deteriorar la creación de nuestro Padre Celestial. Dios ha estado desde el principio con su pueblo, ha estado desde el principio con Adán y Eva, aunque se equivocaron. Dios no dijo, pues vamos a eliminarlos y a construir a un nuevo Adán, ¿verdad? Y a darle nuevamente soplo a ese barro. Entonces, Dios vemos su amor y su misericordia de que Él no, de alguna manera, exterminó al hombre por su pecado. Él con misericordia nos viene mostrando paso a paso cuál es su plan de salvación, cuál es su plan de redención. Y ha sido el mensaje desde el principio hasta nuestros tiempos el mismo: redimir al hombre de su pecado, enseñarnos para comprender lo que Él hizo por nosotros, dando a muerte a su Hijo unigénito porque realmente nos ama. La palabra del Señor dice que Él nos amó primero, antes que nosotros le conociésemos. Él ya nos amaba.
Él hizo provisión para ello. Y a través de esta lección en esta semana podemos comprender cómo Dios habla a su pueblo, cómo Dios de alguna manera se queda con su pueblo y no está dispuesto a abandonarlo sin antes enviarle advertencias, sin antes enviarle de alguna manera mensajes en los cuales ellos no podían rechazar. No debían rechazar porque era la oportunidad que tenían para salvar su vida, ¿verdad? Vimos también cómo nuestro Padre Celestial le da el entendimiento a Josías, pero se lo da porque realmente Josías está dispuesto a obedecer la voz del Señor. Nosotros vemos que en esta parte de la vida de Josías, él no tenía un buen ejemplo como lo leímos en Crónicas, segunda de Crónicas capítulo 33, vimos que como el ejemplo que habían dejado el rey Manasés y el rey Amón antes de morir no era digno de recordar. Ellos realmente dice que hicieron el pecado delante de Dios. Manasés tuvo una reivindicación espiritual con nuestro Padre, porque cuando él fue llevado preso a Babilonia por los asirios, nosotros sabemos que cuando él estaba ahí en la cárcel, ahí sufriendo, él se acordó de Dios y él se arrepintió de todo lo malo que había hecho. Lamentablemente nos decía el espíritu de la profecía en Profetas y Reyes, el libro de Profetas y Reyes, nos decía que el arrepentimiento que tuvo Manasés no bastó para salvar al pueblo ni a su propio hijo Amón. Ellos ya habían perdido la noción de cuál era lo bueno, de la diferencia de lo bueno y lo malo delante de los ojos de Jehová. Ellos, si algo les parecía bueno y agradable porque se complacían en hacerlo, lo hacían. Ellos presentaron en sacrificio a sus propios hijos a dioses paganos. Ellos pasaron por el fuego a sus hijos, creían en adivinación, en hechicería, en la astrología, en todo eso del zodiaco. Ellos creían en todo eso y se habían olvidado de nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial, en su infinito amor y misericordia, permite que Manasés se arrepienta de su pecado. Manasés arregló su vida con Dios antes de morir. Sin embargo, cuando sucede al trono su hijo Amón, Amón dice que se rebeló mucho más que su padre. O sea, al ver todavía la experiencia que había tenido su padre Manasés con Dios, él no la tomó en cuenta. Él siguió haciendo lo malo e hizo cosas peores todavía. Por este motivo Dios no le permitió mucho tiempo de vida. Dice la palabra del Señor que solamente gobernó 2 años. 2 años fue el reinado de Amón en la casa de Jehová o en el poder que Jehová le había otorgado. Por esto mismo, porque su pecado realmente era tremendo y el pueblo hacía lo que el rey pedía, y el rey pedía que se profanara la casa del Señor. El rey guiaba al pueblo a una apostasía tan perversa. Entonces podemos ver aquí que el Señor no podía tolerar todo esto, y tan no podía tolerar todo esto que solo le permitió 2 años de gobierno o de reinado a Amón. Y entonces, ¿quién era el que quedaba para sucederlo? Su hijo Josías. Josías, cuando se proclama rey a los 8 años, ¿verdad? Nosotros podemos entender cómo nuestro Padre Celestial tenía preparado a este joven, a este pequeño Josías. Él tenía preparado porque después de que les mandó jueces para que tuvieran un orden, el pueblo aún así no entendió, pidieron un rey. Bueno, ahí estaban sus reyes ahora, se los pues de alguna manera los guiaron mal en el camino del Señor. Aún así, el rey David, el rey Salomón todavía tienen buenas referencias. Se equivocaron, pero los errores que tuvieron los hizo de alguna manera reconocer el poder de Dios cuando estuvieron en sufrimiento y se arrepintieron. Eso es lo que marca la diferencia. Recordemos que estamos estudiando también el libro de Jeremías y vemos cómo Dios en su infinita misericordia dice que todo aquel que se arrepiente y se vuelva de sus malos caminos, Él lo va a perdonar y se va a olvidar de su pecado y lo va a borrar ese pecado, no se va a acordar más de él. Entonces es lo que Dios esperaba que Josías, aunque era solamente un pequeño niño de 8 años cuando comenzó a reinar, a lo largo de su vida hizo exactamente lo que le agradaba a Dios. ¿Y cómo es que consiguió ser una persona íntegra, siendo el hijo de Amón, el rey más idólatra, más
pues de alguna manera desobediente delante de los ojos de Dios, ¿no? Porque lo que estaban desobedeciendo es la ley de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que el hijo de este rey que había pervertido pues su vida espiritual, cómo es posible que este jovencito tuviera a Dios en su corazón, ¿verdad? ¿Cómo es posible que este jovencito, cuando asume esta responsabilidad que ni siquiera entendía la magnitud, sin embargo, él al paso del tiempo, él comienza a entender lo que le corresponde hacer y Dios prepara su corazón para esto? ¿Pero por qué? Dice el espíritu de profecía que el corazón de Josías era un corazón noble, un corazón en el cual se podía ver que tenía el temor de Dios. Es por eso que Dios lo utiliza para, de alguna forma, corregir la vida que llevaba el pueblo de Dios. Sabemos que lo que el rey dice, el pueblo lo debe de hacer. Es por eso que necesitaba el pueblo de Dios un rey el cual caminara en conforme a los principios que Dios mandaba para que el pueblo siguiera esos preceptos. El pueblo ha sido de alguna forma se puede decir así, que si le imponen algo, si le dictaminan algo, ellos lo hacen. Necesitan que alguien le diga qué tiene que hacer, ¿no? El libre albedrío lamentablemente no lo ocupamos con sabiduría. Nosotros con el libre albedrío solamente vemos seguir lo bueno o seguir lo malo, seguir a un hombre bueno o seguir a un hombre malo, seguir un líder bueno o seguir a un líder malo, en lugar de poner nuestros ojos a nuestro Señor Jesucristo, el cual es el digno y claro ejemplo que nos dejó por sobre todo, y es así como Él nos llevaría a la patria celestial. Pero nosotros solamente vemos lo que nuestros ojos humanos alcanzan a ver en nuestros días. Y vemos como Josías, ¿verdad? Con todos nuestros argumentos que tengamos para defender nuestra mala forma de vivir, vemos como Josías no presentó un argumento para justificar algún pecado. No dijo, bueno, yo vengo de un padre, de una familia que comete pecado, yo vengo de un padre pecador, murió en su pecado, por tal motivo a mí Dios no tiene por qué pedirme nada porque yo solamente estoy aplicando lo que conozco. No dijo eso, no se justificó. Entonces, la respuesta a la pregunta de cómo consiguió ser una persona íntegra siendo el hijo de un rey idólatra, pues es porque más allá de las influencias que pudiese tener la humanidad, su familia, el pueblo alrededor de él, su vida con Dios, esa vida que él llevaba constaba de una decisión sabia. Y si él decidía seguir a Dios, Dios lo iba a guiar y lo iba a ayudar. Entonces, a los 18 años vimos cómo él comienza a buscar la forma de arreglar el templo que en algún momento fue dedicado a nuestro Padre Celestial, y entonces comienza a buscar la forma de remodelar el templo de Jerusalén. Y cuando ve que tiene grietas, que tiene detalles que deben de arreglarse, entonces él dice que tienen que pues recoger las ofrendas y dárselas a los hombres que tienen ese tipo de trabajo o ese tipo de conocimiento, y solamente así pueden de alguna forma ellos pues tener un templo en el cual sea digno nuevamente de dedicarlo al Señor. Era un templo descuidado, era un templo que ya no tenía el respeto que se le tuvo alguna vez. Y entonces en esta parte Josías pues tiene un papel bastante relevante porque él nuevamente comienza a levantar estos valores, ¿verdad? De empezar por la casa del Señor, de tener el respeto y la reverencia que se merece un templo que fue dedicado a nuestro Padre Celestial, en donde el nombre de Dios es el que tiene que estar mencionado y sellado en cada, de alguna manera podemos decir, en cada piedra que se talló y se puso en ese lugar. Tenía que estar el nombre de Dios. Entonces nosotros vemos aquí la importancia que tiene el recordar este testimonio de Josías, de que a él no le importó lo que la gente dijera, a él no le importó lo que sus padres hicieran, a él no le importó lo que su abuelo hizo, a él no le importó eso, a él le importó lo que Dios quería de él, y Dios le guió en cada paso y en cada momento de su vida, y le dio el conocimiento y le dio la sabiduría para que él pudiera
así cumplir con los preceptos de Dios. Cuando él comienza la restauración del templo de Jerusalén, cuando él comienza la restauración del templo, entonces allí ordenando todas las cosas, el arca del pacto, todo lo que Dios tenía en su santa casa que había sido descuidada, que había sido ultrajada, que había sido pisoteada de alguna manera, entonces se encuentra uno de los sacerdotes el libro de la ley de Dios, el libro de la ley que fue dado en el tiempo del antiguo Israel, cuando estuvo Moisés, cuando estuvo Abraham, cuando estuvieron estos patriarcas. Entonces, todas estas instrucciones que Dios había dejado, de alguna forma se habían olvidado. Y entonces vemos cómo Dios en su infinito amor y misericordia utiliza la vida y el personaje de Josías para recordarle al pueblo quién era su Dios todopoderoso, quién es nuestro creador. Esta lección es para nosotros, esta lección es para nuestra vida cotidiana, nuestra vida. No es una historia, no es algo que podemos admirarnos y decir, qué pueblo tan pecador, qué pueblo tan idólatra, ¿cómo es posible? Sino la pregunta sería para nosotros, ¿qué nos dice esta historia a nuestra vida acerca de la importancia que tiene la palabra del Señor? Cuando el sacerdote lee el libro de la ley a Josías, Josías rasgó sus vestiduras al escuchar cuán profanado había sido el nombre de Dios por su pueblo. Un pueblo que había sido libertado de la esclavitud para ser llevado a una tierra que fluye leche y miel. Un pueblo el cual había sido protegido por la mano poderosa del Señor. Y entonces Josías, ese sentimiento de impotencia, de dolor, del pecado del pueblo de Dios, de la rebeldía del pueblo de Dios hacia su propio Dios, que es nuestro Padre eterno, nuestro Dios todopoderoso, nuestro Creador. Él rasgó sus vestiduras. Él no podía entender cómo era posible que ellos se hubiesen desviado. ¿Qué fue lo que hizo Josías al entender ahora sí, paso por paso, lo que Dios había señalado a su pueblo para que tuvieran una vida recta delante de él? ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, lo que hizo fue mandar a derribar todos los altares de los dioses de Baal, de la diosa Acera, y no solo eso. Si recuerdan el estudio que tuvimos en la semana, mandó matar a los sacerdotes que oficiaban esas ceremonias paganas y fueron quemados sobre esos mismos altares. Vemos aquí el cambio, la limpieza que hizo Dios a través de Josías en su pueblo. Josías solamente era un instrumento, como decía el espíritu de la profecía en la semana. Josías tomó la decisión de ser un vaso para honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Entonces, en este proceso de reconstrucción, pues no fue solo de reconstrucción material del pueblo, sino que cuando él conoció la ley de Dios, conoció las palabras del Señor, él toma una decisión de hacer esta reforma. Es por eso que nuestra lección de esta semana se tituló Las reformas de Josías. Reformar es cambiar, ¿sí? Cambiar. Entonces, no seguir en el mismo curso en el que vamos, es cambiar drásticamente todo, ¿sí? Y sabemos que el pueblo estaba caminando por el camino errado, el camino de pecado que llevaba a la perdición, y lo que hizo Josías es, con todo el dolor que podemos ver en esta historia, en esta tragedia que sucedió en el pueblo del Señor, en el pueblo judío, podemos ver que Dios obró con manos de misericordia, ¿sí? Si Josías no hubiese tomado la decisión de reconstruir el templo, si no hubiese tomado la decisión de reformar las normas de vida del pueblo judío, nosotros no estaríamos ahorita leyendo la santa palabra del Señor. Nosotros no tendríamos la oportunidad que tenemos. ¿Por qué? Porque el pecado hubiese sido, pues de alguna manera, algo normal para nuestra vista. De alguna forma todavía vemos cosas que son malas delante de los ojos de Dios como cosas normales. Esto es peligroso. Entonces, por eso Dios, a través del testimonio de Josías, nos llama a una reforma espiritual. Entonces,
¿Qué queremos decir con todo esto? Nosotros no tenemos justificación de que nuestra religión, nuestra sociedad, todo lo que nos rodea puede influenciarnos para que no vivamos conforme a lo que Dios quiere. Porque nosotros tenemos su santa palabra, su santa ley. Él dice que debemos de guiarnos a su ley y al testimonio de Jesús. Su ley es la Santa Biblia y el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces nosotros podemos comprender que no hay forma de que tengamos justificación de nuestro pecado. No hay forma, porque sencillamente no podemos justificar nuestro pecado cuando tenemos la ley de Dios y tenemos el testimonio de Jesús. Entonces vemos nosotros también aquí cómo Dios es bueno y misericordioso con nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros volvamos al camino correcto. Nosotros no debemos de excusarnos de nuestro pecado. Josías realmente nos está enseñando la forma en que nosotros debemos de aceptar la palabra del Señor. Cuando nosotros creemos estar en lo correcto, debemos de reflexionar. Josías no se dejó influenciar ni siquiera por su padre, ni siquiera por su familia, por los sacerdotes, no. Él, cuando leyó y entendió la ley de Dios, él hizo la voluntad de Dios. Él limpió de alguna manera el templo del Señor, y no solo el templo, limpió al pueblo de toda su contaminación física y material que se podía ver. Pero dentro de todo esto venía una reforma. Nosotros sabemos que la reforma que Dios quería de su pueblo no era porque ya no había tiempo, era para ver quiénes eran las personas fieles que se iban a quedar con él. Nosotros sabemos que las personas que son fieles desde un principio con Dios, pues aunque pasen muchas circunstancias malas en sus vidas, ellos van a permanecer fieles. Probablemente cometan algún pecado o se dejen arrastrar por algunas cosas malas, pero no siempre van a estar permaneciendo en su pecado cuando tienen un llamado de Dios. Practican ellos la reforma que se les está implementando porque saben que eso los va a llevar a la vida eterna. Entonces, en este momento, Josías estaba experimentando esto con el pueblo fiel. Del pueblo judío no todos eran fieles. Del pueblo judío había personas fieles. Este es el remanente de Dios. Nosotros debemos de reflexionar porque probablemente sintamos que estamos haciendo la voluntad de Dios y tal vez estemos presentando en sacrificio a nuestros hijos, a los dioses de Baal, a los dioses paganos, a los dioses que no debemos de adorar nosotros. En la lección planteaba algunas preguntas y decía que si fuese demasiado tarde para evitar una catástrofe próxima en el pueblo, ¿por qué llamar al arrepentimiento, al reavivamiento y a la reforma? ¿Cuál sería el propósito? ¿Qué respuesta daríamos nosotros si estuviésemos propensos a una catástrofe, a un castigo? Porque sabemos que había una advertencia, que si el pueblo no se volvía de sus malos caminos, iba a perecer. Esta era la advertencia. Entonces, por tal motivo, debían ellos de volverse de sus malos caminos. Sin embargo, sabemos que Dios no iba a levantar este castigo. Cuando leemos o cuando leímos el libro de Segunda de Reyes, el libro de Crónicas, vimos que Dios había ya dado una advertencia. Josías, así como Jeremías, escucharon la voz del Señor y permanecieron, no importando las circunstancias. Nosotros también podemos escuchar la voz del Señor para que no seamos de alguna forma condenados para muerte eterna. Es nuestro mayor temor que debiera de existir y que debiera de constreñirnos hacia el amor de Dios. El amor de Dios es misericordia y el amor de Dios va a estar con nosotros a donde quiera que vayamos, siempre y cuando estemos viviendo bajo la ley de nuestro Padre Celestial, siempre y cuando estemos obedeciendo sus palabras. Entonces, Josías obedeció la palabra del Señor. Josías obedeció la voz de Dios. Cuando nosotros nos equivocamos, no ganamos absolutamente nada justificando nuestro error. Es aceptar el error y cambiar nuestra forma de vivir para no volver a equivocarnos. No ganamos nada justificando el error, porque así vamos a acostumbrarnos a vivir en el pecado y nos vamos a perder. Y aunque nuestro Señor Jesucristo haya venido a morir por todos nosotros, eso no nos garantiza que todos nosotros vamos a ser salvos, porque esa es una decisión que va a nacer de nuestro corazón para vida eterna o para muerte eterna. Somos de libre albedrío y no olvidemos que ser de libre albedrío no es un arma que nos ayude a mantenernos firmes en el Señor. El libre albedrío es un arma de dos filos, el cual nos puede ayudar a tomar una buena decisión o una mala decisión.
pero es de acuerdo a lo que haya en nuestro corazón. El enemigo de Dios nunca va a tener piedad de los hijos de Dios. Él está al tanto buscando la forma de hacer caer al pueblo del Señor. Entonces, si nosotros pecamos y escuchamos la voz del enemigo en lugar de escuchar la de Dios, nos vamos a perder sin duda alguna. Josías realmente nos enseña, cuando nosotros descubrimos que estamos viviendo en pecado, lo que debemos hacer. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Arrepentirnos. Cuando Josías descubrió lo que había en el libro de la ley, ¿qué hizo? Rasgó sus vestiduras y lloró delante de Dios y se arrepintió de sus pecados. Y aún así, a pesar de que él no había hecho o obrado como su padre y su abuelo, él se sentía pecador, se sentía parte de esta gente desobediente, de este pueblo rebelde. Entonces él se arrepintió. Ese es el ejemplo que debemos de seguir. Y buscó el consejo y la fuerza que Dios ofrece en gente que seguía la palabra de Dios, y en la misma palabra de Dios se fortaleció. ¿Por qué? Porque Dios es el que tiene el poder para restablecer nuestra vida en una reforma, en un cambio que nosotros hagamos positivamente para honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Así que como cristianos podemos llegar a caer, pero uno no puede quedarse allí tirado, uno tiene que levantarse. Josías realizó un proceso de reforma como hacía décadas no se había vivido en ese lugar. Él destruyó todos los lugares de idolatría y de paganidad, y también destruyó a las personas que eran de alguna manera una influencia negativa para la vida espiritual del pueblo. Cuando termina este proceso de limpieza y reavivamiento, pues ellos celebraron la Pascua en honor a nuestro Dios Todopoderoso. Dios quiere que nuestra relación con Él termine en una celebración de alegría y de adoración eterna. Y nosotros sabemos que todo eso era una representación de lo que se hace allá arriba en el cielo, para que nosotros fuéramos entendiendo el propósito de Dios de redimirnos de nuestro pecado. Si nosotros no ponemos atención, nos vamos a perder de esa celebración pascual con nuestro Señor Jesucristo en el reino de los cielos. Sabemos que estamos viviendo en un tiempo de purificación también. Sabemos que estamos viviendo en un tiempo de sellamiento para el pueblo fiel de Dios. Este es el momento de arrepentirnos y buscar a Dios, buscar su fuerza y sus consejos en su santa palabra y el espíritu de la profecía. En oración y en el estudio de la palabra del Señor vamos a encontrar todo esto. Nosotros no lo vamos a encontrar en ningún lugar de este mundo. Entonces Dios quiere que nuestra relación termine en una celebración y alegría de adoración eterna hacia nuestro Creador, y Él va a ser feliz también por la creación que aceptó vivir conforme a su divina voluntad. Así que esperando en Dios que esta lección nos haya ayudado en nuestra vida cotidiana para reflexionar, para cambiar nuestra vida, para arrepentirnos y así exista una reforma espiritual. Más que la reforma de un templo material, es el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo, el que necesita una reforma urgente para honra y gloria del Creador. Así podemos celebrar la Pascua con nuestro Creador con alegría y regocijo. Que Dios bendiga su palabra, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren. Esta es una cortesía y producción de Ministerio Live Radio y Noches de Esperanza Ministries. Nuestra página web es www.nochesdeesperanza.net. Les invitamos a visitar nuestra página para que allí puedan dejar sus dudas, algún comentario, o si tienen algún pedido especial de oración, con mucho gusto pueden dejarlo en la sección de mensajes. Si Dios nos permite, nos escucharemos al iniciar una nueva semana. Les deseamos un excelente viernes y un feliz sábado. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren. Amén.